Abrimos nuestras Biblias al libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Hebreos 6, 9. Hasta el final. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Escuchen esto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿qué dice? La inmutabilidad de su consejo, de su decreto, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor de los Hebreos está exhortando a una congregación de cristianos que probablemente habían sido salvados por el Señor unos 20 o 30 años antes, probablemente en Roma, y exhortándolos porque en medio de ellos, sufriendo la persecución romana, muchos que eran miembros de esa iglesia habían salido de ella y se habían vuelto al judaísmo y estaban presionándolos a ellos como creyentes en el Señor Jesucristo de que el judaísmo era mejor que el cristianismo, que ellos más bien tenían las mejores cosas. Tenemos un sumo sacerdote que está ahí ministrando en el templo. Tenemos sacrificios que nos dan perdón con Dios según ellos. En el capítulo 6, el autor a los Hebreos les dice: lo que ellos han hecho es apostasía. Ellos han dejado la fe y están bajo la condenación de Dios. Pero él les dice: pero en cuanto a vosotros, pero ustedes, les dice, nuestra manera de pensar es totalmente distinta. Ustedes que aman al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que hace el autor aquí en el capítulo 6 para confirmar la fe de estos hermanos es recordarles la inmutabilidad del decreto de Dios en cuanto a su salvación. El decreto de Dios en cuanto a la salvación de su pueblo no cambia, es inmutable. Y como vamos a ver las próximas semanas, cuando entremos ya a la doctrina de la predestinación, vamos a ver el consuelo que eso es para los creyentes. Pero el autor de los Hebreos le está diciendo: vean, ustedes no tienen de qué preocuparse.
Ustedes deben ver que ustedes están mejor que ellos que salieron, que los que se fueron al judaísmo. Porque Dios los ha salvado a ustedes y el decreto de Dios de su salvación es inmutable, no cambia. Dios los eligió a ustedes en la eternidad para salvarlos y Él los ha salvado. Y nada puede cambiar ese decreto porque fue un decreto eterno de Dios, inmutable. Y ese es el consuelo para nosotros también, entender la doctrina del decreto de Dios. Todos los teólogos reformados del pasado, cuando estudiamos la doctrina del decreto, nos enseñan cómo la doctrina del decreto es un consuelo para el alma del creyente. Y eso es lo que estamos estudiando en este trimestre, la doctrina del decreto de Dios. Yo creo que no hay nuevas visitas que tengamos por primera vez hoy, pero les recordamos que nosotros como iglesia confesional estamos estudiando el capítulo 3 de nuestra confesión que habla sobre la doctrina del decreto divino. Y lo que hemos estado estudiando hasta ahora es el primer párrafo, nada más. Que dice así, los que tienen la copia de la confesión la pueden sacar. Si usted es miembro de la iglesia debería tener la copia aquí. Dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Entonces, el decreto de Dios, lo que hemos dicho es que la doctrina del decreto de Dios lo que afirma es que Dios en la eternidad, por sí mismo, Dios no le preguntó nada a nadie, porque en la eternidad solo existía Dios, solo existe Dios en la eternidad. Dios libre e inalterablemente, inmutablemente decidió decretar todo. Él decidió crear en la eternidad a cada una de las personas que iban a existir en su universo o en la tierra. Ni más ni menos. Todas las criaturas que existen, existieron y van a existir, fueron decretadas por Dios en la eternidad. También todos los acontecimientos que ocurrieran en su universo, Dios los decretó en la eternidad. Todo lo que ha sucedido, lo que sucede hoy y lo que va a suceder, fue decretado por Dios en la eternidad. Esa es la doctrina del decreto. Wilhelmus à Brakel, un teólogo holandés del siglo XVII, definió el decreto de la siguiente manera: entendemos el decreto de Dios como el propósito eterno, voluntario, todo sabio, soberano e inmutable de Dios concerniente a todo y a cada asunto, comprendiendo tanto el tiempo como la manera en la que estos asuntos ocurrirían. Todo. La manera en la que nosotros llegamos hoy aquí fue decretada por Dios en la eternidad. El decreto de Dios no solo es general en cuanto a todas las personas que iban a existir, sino también específico e incluye todas nuestras acciones. Todo. Escuchen lo que à Brakel continúa diciendo. Y este es un buen tomo para estudiar. El servicio cristiano razonable, lo pueden encontrar en internet. Esto es del volumen 1, capítulo 5. Él dice, antes de la creación del mundo solo existía la eternidad y por lo tanto la materia, cuerpos, formas de vida y cualquier otra cosa que uno pudiera imaginar no existía. Dios, quien habita la eternidad, se propuso crear un mundo, poblarlo con criaturas
y mantener y gobernarlas, así determinando y estipulando el lugar, la actividad y el curso de los eventos que ocurrirían durante la existencia de cada criatura. Este decreto es la causa original, o la causa primaria, como hemos estado estudiando, por medio de la cual todas las cosas existen y ocurren en el tiempo, existiendo y ocurriendo sin desviación de este decreto. Nada se desvía del decreto de Dios. Ahora una hermana me decía, o una visita me decía, es que ayer yo pensé que no iba a poder venir, pero al final vine. Eso fue decretado por Dios. No fue que ella no iba a venir y Dios entonces, uy no, pero ¿cómo hago? Ahora, no. Todo estaba decretado por Dios. Dios no decreta entonces las cosas como si Él fuera un hombre. Nosotros para hacer algo tenemos que tomar varios planes, ¿cierto? Si yo voy a salir de vacaciones a la playa con mi familia, tengo que planear, hablar con mi jefe, pedir vacaciones, alquilar un lugar, etc. Múltiples planes para poder hacer algo y en muchísimas ocasiones nuestros planes no funcionan porque somos hombres. Esto no es así con Dios. Dios decreta en la eternidad todo lo que va a existir, todo lo que va a ocurrir. No son varios planes de Dios, es un solo plan. Y eso debe dejarnos boquiabiertos. Piensen en eso, lo que eso implica. Que Dios decretó todo, nuestras acciones, las acciones de billones de seres humanos que van a existir en la tierra, para que todo cumpla su propósito. Nosotros tenemos que hacer múltiples planes para hacer una cosa, pero Dios hizo un solo plan para que todo lo abarque. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Es un solo decreto que abarca todo lo que existe, todo lo que sucede en el universo. Tampoco es Dios actuando en el tiempo. ¿Qué va a hacer el pastor Eric hoy? Uy, voy a hacer para que haga esto. No. Todo fue decretado. Todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, todo fue decretado por Dios en la eternidad. No es Dios actuando, como les digo, en el tiempo y en el espacio, dependiendo de lo que hagan sus criaturas. No, todo sucede de acuerdo a lo que Dios decretó en la eternidad. Arminio, por ejemplo, o Jacobo Arminio, que es un teólogo del siglo XVI, él decía en una voluntad relajada de Dios. Una voluntad relajada en relación con sus criaturas, porque Jacobo Arminio lo que quería preservar, según él, era ese libre albedrío del hombre. Jacobo Arminio no entendía el calvinismo, por lo tanto se desvió. Entonces él, queriendo preservar el libre albedrío del hombre, que nosotros somos libres y actuamos libremente, que como les dije en estas semanas, eso es algo que nosotros confesamos. Él entonces decía que Dios se autolimitaba en cuanto a su soberanía, para permitirnos a los hombres actuar libremente. Dios no puede autolimitarse. Dios es Dios. Él no puede dejar de ser o limitar sus atributos. Dios es Dios y Él es soberano y Él lo gobierna todo. James Cottrell, un teólogo arminiano del siglo XX, dijo que Dios controla la historia previendo las cosas. Eso es lo que muchos evangélicos creen, ¿cierto? Hemos hablado de eso. Que Dios ve en el futuro a ver qué es lo que van a hacer sus criaturas, entonces Él actúa dependiendo de lo que ve en el futuro a ellas haciéndolas. Pero ¿qué clase de Dios es ese? Ese no es Dios, porque estamos diciendo que Dios aprende algo. Dios no aprende nada, Él lo sabe todo. Y la razón por la cual Dios lo sabe todo es porque Él lo ha decretado todo. Es como el autor de un libro. ¿Cómo sabe el autor cómo va a terminar su historia?
porque Él es el que lo tiene en la mente. Él ha desarrollado toda una historia para que concluya aquí. Usted le pregunta al autor de un libro, bueno, pero ¿qué le va a pasar a ese personaje de su novela? A esto le va a pasar. ¿Y cómo sabe? Porque lo vio en el futuro. No, porque estoy escribiendo el libro. Yo sé lo que voy a hacer con ese personaje. Ese es nuestro Dios. Es por eso que los bautistas particulares en el párrafo 2, que es lo que estamos viendo ahora, estudiando las Escrituras y viendo lo que enseñan las Escrituras, dijeron esto. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Pero Dios no decreta algo porque vio en el futuro que alguna cosa. No, Dios lo decretó todo en la eternidad. Y muy probablemente, yo no lo he visto en o no lo he escuchado de ningún bautista reformado que conozca la confesión, pero yo me imagino que aquí los bautistas particulares estaban refutando una doctrina que se llama el molinismo. Luis de Molina, en el siglo XVI, un sacerdote jesuita, él decía eso, él decía que Dios vio un sinnúmero de universos posibles y creó el que mejor le sirviera a él para mantener su soberanía y la libertad de sus criaturas. Él vio un montón de mundos. Los bautistas particulares dicen, eso así no fue como Dios decretó las cosas. Aunque Él lo sabe todo, Él lo decretó todo en la eternidad para que ocurra y suceda como Él lo decretó. Esta doctrina entonces, como les dije al inicio, trae por lo menos 3 objeciones. La primera que vimos ya y terminamos de ver la semana pasada, era si esta es la doctrina del decreto, entonces esto tiene que hacer a Dios el autor del pecado. Y es la objeción que trae a la mesa nuestra confesión en el párrafo 1. Y ellos dicen, no, Dios no es el autor del pecado, ni tiene comunión con el pecado. Aunque Dios lo decretó, Dios no se agrada del pecado. ¿Por qué? Porque como dicen las Escrituras y como vimos nosotros en la clase, Dios es justo, santo, perfecto, ¿verdad? No tiene comunión con el pecado, no tienta a nadie ni es tentado, Él es luz, en Él no hay tinieblas. Entonces Dios no es el autor del pecado. La presencia del pecado en el mundo se explica por las causas secundarias. Dios decretó esas causas secundarias. Dios decretó que el pecado existiría en su mundo, pero lo decretó que ocurriría y entraría por medio de sus criaturas. Y Él dispuso las circunstancias para que las criaturas, actuando libremente, pecaran contra Dios. Dios no puso el pecado en Adán, ni lo forzó, ni forzó su voluntad para que Adán pecara, no, Él lo hizo libremente. Por eso en nuestra confesión, en el párrafo 1, leímos, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Así es como explicamos la presencia del pecado en el mundo. De nuevo, escuchen lo que dijo Abraquel. Su decreto concierne a todos los asuntos. Esto es también aplicable a los resultados del hombre ejercitando su libre albedrío, como guerras y sus desenlaces, matrimonios y todos los incidentes relacionados. Ahora estamos hablando unos hermanos, este año esta iglesia tiene 7 matrimonios de miembros. El otro año tenemos 7 embarazos, pero ahora este año tenemos 7 matrimonios. Esos matrimonios fueron decretados por Dios en la eternidad. Y eso es algo que las parejas que se van a casar deben también dar gloria a Dios. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo ahora se van a casar? Todo eso fue dispuesto por Dios en la eternidad. Y dice, y todos los incidentes relacionados, los tiempos, los lugares de nuestra residencia, nuestro día de nacimiento, el día de nuestra muerte, ninguno de estos asuntos están excluidos del decreto.
En una palabra, todo. Cada ángel, cada objeto creado, inanimado en el cielo y en la tierra, cada hombre, cada acción, cada resultado y lo que sea que exista, sin importar el nombre que se le atribuya, todo funciona en un tiempo y lugar particular de acuerdo a un muy cierto e inamovible decreto. ¿Y cómo termina Abraquel diciendo esto? Dice, esto es enseñado a todo lo largo de las Escrituras, como hemos visto nosotros ya en todas estas semanas. Para la segunda objeción que vamos a ver el día de hoy a la doctrina del decreto es esta. Si Dios ha decretado todas las cosas, si Él ha decretado todas las personas que van a existir, si Él ha decretado todas las cosas, todos los acontecimientos, de modo que todo lo que sucede, desde lo más grande hasta lo más específico, ocurre de acuerdo al decreto eterno de Dios, entonces, ¿para qué orar? Si todo va a ocurrir según lo que Dios haya decretado, ¿para qué orar? Tenemos familiares enfermos y oramos por su salud y su recuperación. Pero si Dios ya decretó lo que les iba a suceder, ¿para qué orar? Si Dios es soberano, ¿cuál es el fin de nuestras oraciones? Si podemos hacer la pregunta de una manera distinta. Y esta pregunta es totalmente válida. Si estamos entendiendo la doctrina del decreto. El problema nuestro, y el problema es nuestro, no es de Dios. El problema es nuestro. Y es que muchos de nosotros vemos la oración únicamente como un medio para llevarle a Dios nuestras peticiones. Nada más. Vemos la oración como un cheque en blanco para que Dios haga lo que nosotros pensamos es mejor. Lo vemos en las librerías cristianas en la actualidad, abarrotados de libros sobre la oración, pero libros en los cuales ese elemento humano llena las páginas de esos libros. Nos enseñan acerca de lo que debemos pedir. Pida por prosperidad, por salud. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener lo que pedimos? Crea, ore con fe. Pero dejan por fuera uno de los elementos más importantes de la oración, que es la voluntad de Dios y su gloria. La mayoría de evangélicos no pide pensando en la gloria de Dios, pide pensando en sí mismos. Y así es como oran. La Biblia, como hemos visto, como nosotros confesamos, como vemos enseñado en las Escrituras, enseña que Dios es soberano. Él ha decretado todas las cosas desde la eternidad. Dios es inmutable y su decreto también es inmutable. No cambia, como vimos en Hebreos capítulo 6. Sus planes, su plan no cambia. Por el contrario, el hombre es depravado, está muerto en sus delitos y pecados, su corazón es engañoso. Y por lo tanto, la Biblia deja claro que el hombre no puede hacer cambiar los planes de Dios. Nada puede hacer cambiar los planes de Dios. Nada puede cambiar el decreto divino que es inmutable. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. En los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede cambiar el decreto de Dios. Nadie. Isaías 46, otro pasaje que ya hemos leído.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí no dice, y mi consejo podrá ser alterado por las oraciones de los hombres. No, mi consejo permanecerá. Haré todo lo que quiero. Analicemos entonces el propósito de la oración. ¿Es la mente de Dios cambiada por nuestras oraciones? O diciéndolo la pregunta de otra manera, ¿pueden nuestras oraciones cambiar la mente de Dios? Nosotros vemos que tal persona le va a pasar algo. Sabemos que es Dios quien lo está haciendo y decimos, Dios, que no le pase tal cosa. Cambia tu mente, cambia tus planes y que esto no le pase. Lastimosamente, como les digo, muchos evangélicos dicen que sí, que nuestras oraciones pueden cambiar el decreto de Dios, pueden cambiar su mente. ¿Por qué? Porque no solo porque tienen un pésimo entendimiento de la doctrina del hombre, tienen un pésimo entendimiento del libre albedrío que, como dijimos, nosotros también confesamos, pero piensan que el libre albedrío del hombre es totalmente independiente de Dios, lo cual no puede ser posible, como hemos dicho. Y tras de eso, ven al hombre como una criatura capaz en esta condición natural en la que nos encontramos después de la caída de Adán, de escoger entre lo bueno y lo malo. Nuestra voluntad como pecadores ahora en nuestra naturaleza caída está única y exclusivamente inclinada al mal. Jonathan Edwards en su libro El libre albedrío ponía una clarísima ilustración. Y él hablaba del león. ¿Qué es el león por naturaleza? Un carnívoro. Usted le pone a un león un plato, un bistec, y le pone una ensalada, no importa lo rica que sea, como las que hace mi esposa, y el león va a escoger el bistec. ¿Por qué? Porque por naturaleza es un carnívoro. Bueno, el hombre en su condición, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza caída, le ponen obedecer a Dios o le ponen el pecado. ¿Y qué va a escoger el pecador? El pecado. Entonces su voluntad, a pesar de que es libre, Dios no lo coacciona para que escoja el pecado, su voluntad está inclinada al pecado. Entonces, muchos evangélicos ignoran eso. Y tienen un pésimo entendimiento de la doctrina del hombre. Pero también tienen un pésimo entendimiento de la doctrina de Dios y de su soberanía. Y piensan que Dios puede cambiar y que cambia sus decretos, que es ambivalente. Las Escrituras enseñan que Dios es Dios, Él es soberano, Él no cambia, Él es inmutable. Él es infinitamente sabio. Si Él planeó algo en la eternidad, eso es lo mejor que puede suceder. Si Él cambiara algo es porque se equivocó. O dijo, uy, mira, sí, esto es mejor, entonces voy a hacer esto. No. Él es infinitamente sabio. Si Él decretó algo en la eternidad, es porque eso era lo mejor que podía suceder para sus propósitos. Entonces es importante que nosotros pensemos y meditemos en las implicaciones de nuestras afirmaciones. Cuando una persona dice que las cosas pueden ser cambiadas por la voluntad humana, está diciendo que la voluntad humana es suprema sobre Dios. Yo quiero que esto se haga, tú dijiste que esto se iba a hacer, pero yo quiero que esto se haga. Entonces mi voluntad es suprema a la de Dios. ¿Ok?
que hace esta afirmación es destronar a Dios. Vamos un momento a 1 Samuel capítulo 2. Vean lo que se dice aquí de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. 1 Samuel capítulo 2. Versículos 6 al 8. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Por qué? Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Está justificando la soberanía de Dios para actuar en el mundo y hacer lo que a él le place, porque él es el creador y dueño de todo. Así como yo puedo hacer una vasija, la hago de cerámica, la pinto y después la quiebro en el piso, porque es mía, es mi creación y yo hago con eso lo que yo quiero. No estoy diciendo que eso es lo que Dios haga, pero Dios tiene derecho de hacer lo que quiere porque Él es el creador de todo. Este es un claro ejemplo de la soberanía de Dios expuesta en las Escrituras. Es Dios el que hace un hombre rico, el que da pobreza a otro. Por eso es tan pecaminoso la queja. Porque le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no sabes lo que era mejor para mí. La queja es un pecado terrible porque estamos afrentando la soberanía de Dios. Es que todos tienen y yo no tengo nada. De gracias al Señor, de que usted tiene vida, de que tiene el Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, porque la Biblia dice que si usted no tiene todo, no tiene nada, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Es Dios quien ordena los pasos del hombre, dice las Escrituras. Ninguna acción humana entonces puede cambiar los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque es una de las características del decreto de Dios, es eterno. Es decir, que fue hecho en la eternidad. Entonces nada puede cambiar ese decreto. Si nosotros afirmamos que Dios puede cambiar sus planes, que nuestras oraciones pueden cambiar lo que Dios ha determinado hacer, entonces estamos diciendo que lo que Él planeó inicialmente no era ni sabio ni bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar la soberanía de Dios con la oración? Porque nosotros tenemos claro que la oración es un mandamiento de Dios para su pueblo. Nosotros debemos orar. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 17. Dice, orad sin cesar. Es un mandamiento. Dios nos ordena orar. Entonces, el cristiano ora, ¿por qué? Porque Dios nos lo ordena. Lo que hemos visto a lo largo de nuestro estudio es que Dios ha decretado todas las cosas según su decreto. Todo está incluido en el decreto de Dios. Todas las actividades de su creación están incluidas en su decreto. Él provee alimento a las bestias del campo, por ejemplo. Eso estaba incluido en el decreto de Dios. Dios le da alimento al hombre también. Eso está incluido en su decreto.
Salmo 104, 3 y 15 dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ustedes saben que Dios ha decretado que nos dé hambre a nosotros para comer. Entonces, Dios no solo provee el alimento, Él provee a nosotros la necesidad de comer para sustentarnos y fortalecernos. Muchos piensan que somos nosotros los que tenemos esa necesidad y comemos. No, es Dios quien produce eso en nosotros. Él es la causa primaria de todo. La oración ha sido decretada por Dios como un medio por medio del cual Él ejecuta su decreto. Esa es la respuesta. ¿Por qué oramos? No porque nosotros vayamos a cambiar la mente de Dios y Él vaya a hacer algo distinto de lo que planeó, sino oramos porque Dios decretó nuestra oración para Él ejecutar su plan y Él ser glorificado. Señor, haz esto. Yo no sé qué es lo mejor. Te pedimos, Señor, que hagas, que nos ayudes en esto, que proveas esto, que cambies esto. Porque desde nuestra perspectiva hay algo que va a pasar y que necesita un cambio o necesita que Dios haga algo. Pero al final, ¿qué decimos? Pero que se haga tu voluntad. Porque es Dios quien decretó todo y es Dios quien va a hacer lo que Él ha decretado que ocurra. Y en nuestra oración Dios ejecuta su decreto también. La oración entonces es parte de esas causas secundarias establecidas por Dios para llevar a cabo su decreto. Por eso oramos y por eso la oración no está en contradicción con el decreto de Dios. La oración del cristiano es parte del decreto de Dios para Él ejecutar sus decretos o su decreto. La pregunta más bien debería ser, si Dios pudiera cambiar de acuerdo a nuestras oraciones, ¿para qué orar? ¿Para qué orarle a un Dios que no es inmutable? ¿Para qué orarle a un Dios que puede cambiar según nuestra voluntad, falible y torpe y pecaminosa? Yo no sé qué es lo mejor para mi vida, Dios sí. Y si Dios hace lo que yo quiero, ¿para qué orarle a ese Dios? No, yo le oro a Dios porque yo sé que solo Él sabe. Yo le oro a Dios porque yo sé que lo que Él hace es lo mejor para mi vida. Yo le oro a Dios porque solo Él es Dios. Yo no soy Dios. Por eso oramos. La razón por la cual los cristianos oran es porque Dios es inmutable. Y esa es nuestra mayor seguridad. Sabemos que Dios trabaja todo, como dice Efesios 1:11, según el puro designio de su voluntad. Y como su voluntad no puede cambiar, entonces nosotros le oramos a Él. Las oraciones son causas secundarias que Dios ha decretado para llevar a cabo, como les dije, su decreto eterno. En su infinita sabiduría, Dios ha decretado que parte de las cosas que Él va a hacer o que Él planeó en la eternidad, las haría por medio de la oración de su pueblo. Así es. La salvación de un hijo. Dios ha decretado probablemente que nuestras oraciones serán esos medios por los cuales Dios salvará a uno de nuestros hijos. Y por eso oramos. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Ya vamos a terminar.
Y hubo un problema en el embarazo. Y hubo un retardo en el crecimiento de mi hijo. Y llamamos a la ginecóloga y ella nos dijo, hay que sacarlo de emergencia. Pero hay que darle un tratamiento para madurar los pulmones. Y mi esposo y yo oramos pidiéndole por la vida de nuestro hijo. Le pedíamos a Dios, Dios, sálvalo, cuídalo, que no le pase nada. Pero igual estábamos descansando en su voluntad. Y cuando Diego nació, uno puede entender que nuestras oraciones y las de la iglesia, porque toda la iglesia estaba orando por mi hijo. La oración fue ese medio también que Dios usó para decretar la vida de mi hijo. Entonces, la oración es un medio secundario que Dios decretó en la eternidad como parte para ejecutar su decreto. Por eso oramos. Y por eso no hay inconsistencia ni contradicción. La oración es un medio que Dios decretó como parte de su ejecución de su decreto. Por eso oramos y por eso la objeción no es válida. La otra semana entonces vamos a terminar con esta parte y continuar con la otra objeción. Hermanos, tenemos hasta las 10:15 para ir al baño. Nos preparamos de 10:15 y empezaremos a las 10:20 nuestro culto al Señor.